Pues vamos a empezar con nuestra reflexión sobre el Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Advertencia contra la hipocresía se titula esta sección del capítulo 12 de Lucas, que empieza así. Dice el autor: mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? 2 monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Les digo la verdad. A todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Amén. Vamos a ver esta sección en diferentes partes. La primera es como tal en esa advertencia que realiza Jesús en medio de las multitudes a sus discípulos. Nos damos cuenta cómo en medio de todo esto Jesús sigue adelante compartiendo matices importantes para la capacitación de sus discípulos. Jesús una vez más está rodeado por multitudes como casi siempre, pero comienza a dar un discurso que supongo yo que las multitudes escucharían, pero que Jesús se dirigía principalmente a los 12. Llama la atención cómo relaciona, ¿verdad?, la hipocresía Jesús con los fariseos y la levadura. Ya sabemos que la levadura es un hongo microscópico que junto con la harina hace que el pan fermente y se eleve de manera notoria. A la hora de profundizar en las alegorías, parábolas, metáforas y recursos literarios que Jesús emplea en sus enseñanzas, podemos profundizar o no tanto a la hora de interpretarlos, ¿verdad? En algunos casos incluso podemos caer en herejías a la hora de darle vueltas y vueltas y, como se dice aquí, rizar el rizo. Pero vamos a pensar, ¿no?, un poco en qué significa este elemento de la levadura, que ya sabemos que es representativa de la enseñanza adulterada que los fariseos están compartiendo, que de algún modo hace alusión a esos rituales vacíos, leyes de purificación, normas litúrgicas, que de algún modo se han vuelto tan sobreespiritualizadas que ya no solamente se exige sus prácticas en el templo, sino que de algún modo las imponen en el día a día. Vemos que esta hipocresía se da incluso, como ya antes lo ha denunciado, concluyendo el capítulo 11, a personas que, sabiendo que las normas que comparten, la dureza de las mismas y que ni ellos mismos como doctores de la ley, líderes religiosos, la pueden realizar y que además ven que los demás tampoco pueden, y aún así
imponen esas normas espirituales, costumbres religiosas, con tal de sentirse mejores que los demás. Vemos en estos versículos 2 y 3 cómo Jesús hace esa alusión, incluso ya reitera, porque en el capítulo 11 ha hablado bastante al respecto de esa hipocresía y falsa religiosidad de los fariseos. Puede ser difícil identificarla, y es por eso que Jesús usa ese elemento representativo de la levadura, quizá porque es algo microscópico, porque de algún modo, pese a ser algo pequeño, puede cambiar visualmente como de algún modo la masa, ¿verdad?, que trabajamos, por ejemplo, para el pan, y hacer que crezca y se duplique o triplique en su tamaño, como algunos de vosotros quizá lo habéis practicado en vuestras casas. Y de algún modo eso hace alusión a que aparentemente lo que enseñan los fariseos, esas normas que quieren compartir, pueden estar de algún modo escondidas para el público como algo que debería de hacerse y imitar, y qué bueno estos líderes religiosos y fariseos que con sus conocimientos, sus vestimentas, sus ritos y todas estas cosas parecen hombres de Dios, varones de Dios, santos de Dios, y nosotros, pobrecitos, que somos unos pecadores y que no podemos dar un testimonio de nuestra fe. De algún modo puede ser imperceptible para muchos como la levadura al principio cuando la aplicamos en la harina, pero tarde o temprano, como más adelante Jesús enseña, incluso aquellas cosas que se han hablado en lo secreto, con la puerta cerrada, todo eso se manifestará. Probablemente no se está haciendo referencia a aquello de secretos personales o situaciones sensibles que de algún modo se darán a entender. Sería sacar fuera de contexto, ¿verdad?, esas palabras, sino más bien en alusión a la hipocresía y la falsedad religiosa de estos líderes en los tiempos de Jesús. Pero en medio de toda esta hipocresía y estas advertencias, exhortaciones que comparte Jesús, vemos que el Señor, a partir del versículo 4, da un enfoque distinto, otra vez siguiendo con esa pedagogía a sus discípulos, ¿verdad? Y les da una advertencia de a quién deben temer. Jesús sigue adelante y ya no solamente llama a sus discípulos, vamos a decir, personas que le siguen, que le obedecen, sino que en este caso, como además el Evangelio según Juan enfatizará y le dará un significado distinto, en el versículo 4 a sus discípulos les llama amigos. El Evangelio según Juan le da bastante importancia a este elemento, a este término, por cuanto el amigo, a diferencia del siervo, del discípulo, sí sabe lo que hace su Señor. Y Jesús le está compartiendo estas revelaciones, estas exhortaciones, consejos y advertencias, porque no quiere que sus 12 discípulos se vean corrompidos por el liderazgo de la iglesia. Quiere mantenerlos puros y que no caigan en todo ese daño que está generando estos fariseos y doctores de la ley. Jesús les hace ver un punto clave a la hora de hablar del reino de Dios, de la expansión de la buena noticia, porque les muestra que los asesinos solo les pueden quitar esta vida terrenal, pero no la vida eterna como tal. Esta es la filosofía de la Gran Comisión, entender la eternidad. Como ya lo he compartido en otras ocasiones, si la eternidad es real, esta vida terrenal no es ni siquiera un instante o un segundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que debemos menospreciar esta vida terrenal? Por supuesto que no. Lo que nos está haciendo ver es que es totalmente de insensatos el, de algún modo, vernos apegados a esta vida, cuando esta vida es algo que se lo puede llevar el viento, un instante en un tiempo eterno. Por tanto, al ver todo esto, no solamente dan claves filosóficas para estos discípulos, sino que son herramientas que entiendo yo que los apóstoles van a interiorizar a lo largo de su ministerio. Recordad que ellos, muchos de ellos, por no decir prácticamente todos, salvo el apóstol Juan, fueron asesinados, perseguidos y desgraciadamente, pues, mártires de la fe en situaciones muy, pero que muy drásticas e incluso sangrientas, en las cuales fueron sacrificados al dar testimonio de su fe.
En el versículo 5, sin duda, Jesús está haciendo referencia al Padre. Y esta es una imagen muy interesante, porque a lo largo de la historia del cristianismo, desgraciadamente, se ha pintado en ese estereotipo clásico de Jesús, medio con la barba, con el pelo largo, etc. Se ha planteado siempre al Jesús a la derecha y a Satanás a la izquierda. Al Satanás desfigurado, de color rojo, con cuernos, con tridente, con cola o incluso con patas de cabra, y al Jesús iluminado, blanco, con su manto puro, pelo largo y barba, ¿verdad? En medio de todo esto, qué bueno es poder leer versículos como el 5 y el 6, donde nos invitan a pensar que Satanás es uno más en el infierno. Que se ha enseñado desgraciadamente en la Iglesia Católica muchas veces que Satanás es como el rey de las tinieblas, es el que administra el infierno. Pero sin embargo el infierno, que es estar a espaldas de Dios, no es un lugar donde el Señor en su sabiduría haya dado cierta autoridad a Satanás para gobernarlo, como desgraciadamente muchas veces el arte y la historia nos lo pintan, sino más bien es un lugar donde solo Dios tiene autoridad. Por eso es importante que no solamente Jesús les advierta a sus discípulos de la hipocresía del liderazgo religioso, y ni qué decir el civil, sino además añadir que iban a ser perseguidos, que iban a ser asesinados y que no tengan miedo de aquellos que les roben o les maten, porque solamente pueden hacer eso. Sin embargo, es Dios quien decide el destino de nuestra vida. Es aquel que verdaderamente tiene la autoridad para mostrarnos y a su vez apartarnos o acercarnos a Él. Junto con estos versículos que pueden ser un poco duros, ¿verdad? Dios nos muestra que a su vez, como puede ser alguien con ira, con justicia, también es alguien con sensibilidad por su creación, que tiene cuidado por cada uno de nosotros, incluso por nuestros cabellos de nuestra cabeza, como dice en el versículo 7, que están contados. O incluso en otros contextos, ¿verdad? Cuando habla de cómo el campo se expande, cómo los animales están por ahí haciendo sus vidas y cómo Dios tiene cuidado, preserva todos y cada uno de los detalles de la naturaleza y de los seres vivos y por supuesto mucho más de aquellos que han sido creados a su imagen y semejanza. A partir del versículo 8, Jesús, más que una advertencia, está haciendo una aclaración sobre la importancia de la confesión o negación de Jesús y también sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. De algún modo el versículo 8 nos muestra ese principio de retribución por parte de Dios. Si tú confiesas a Jesús, Jesús te confesará al Padre, a los ángeles, al reino de Dios. Si tú en esta vida niegas a Jesús, Jesús te negará delante de la presencia de Dios y de los ángeles. En medio de todo esto, además, nos muestra que Él, ya sabéis que muchas veces a la hora de hablar de sí mismo, se autodenomina como el Hijo del Hombre, reconoce la labor que cada creyente realiza en su vida y por eso da esa retribución. Además, debemos recordar, por lo que hemos leído en Efesios, que los ángeles de algún modo están expectantes, ¿verdad?, de que se dé a conocer quiénes son los hijos de Dios. Es más, según Apocalipsis, los ángeles son partícipes de la redención de Dios. Tienen una labor muy importante en el juicio final y en la consumación de los tiempos. Por tanto, cuando pensamos en estos aspectos, sin duda en estos últimos versículos del 8 al 12, un punto clave que de algún modo incluso ha generado crisis espirituales en algunos creyentes, está el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque en medio de este desarrollo, ¿verdad?, que hace Jesús de aquel que me confiesa, yo le confieso, aquel que me niega, yo le niego, incluso Él, hablando por sí mismo, por su persona, da a entender que aquellos que hablan mal
o que no le confiesan, que le menosprecian a él como hijo de Dios, esa situación, ese estado, esas malas palabras no serían un elemento de juicio tan grave como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Según lo comparte aquí Jesús, eso no tiene perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero a la hora de buscar una aplicación de este punto, ¿verdad?, resulta difícil, porque como he dicho antes, genera crisis espirituales. Me acuerdo de un compañero en la Facultad de Teología que nos compartió un caso de una hermana que estaba enferma y estaba hospitalizada, y al parecer estaba ya en una situación bastante grave, terminal. Y esta hermana, hablando de manera privada con su pastor, le confesó que ella, en un momento de su vida de crisis existencial, blasfemó muchas veces contra el Espíritu Santo. Entonces, ella, al leer y seguramente alguna vez escuchar predicaciones sobre estos textos que hacen alusión a la gravedad de blasfemar contra el Espíritu Santo, esta mujer le compartió a su pastor: pastor, yo creo en Jesús, yo creo que Él me perdona mis pecados, pero tengo miedo porque yo he blasfemado contra el Espíritu Santo y según la palabra, ese es el único pecado que no será perdonado. Fijaos la situación también en la que se veía el pastor, porque no está hablando desde un punto de vista de tú a tú con dos personas que están en una situación estable. Está hablando con una persona enferma, terminal, con miedos, naturales porque tiene la muerte cerca, pero incluso doctrinales, porque hay veces que estos temas no se explican en profundidad en la Iglesia. Si pensamos al respecto y según el contexto de confesión y no confesión, de advertencia contra falsos religiosos y también entendiendo quién es el que tiene la última palabra en nuestra vida eterna y no esta terrenal, podríamos considerar, por lógica, por regla de tres, que evidentemente aquel que blasfema contra el Espíritu Santo lo hace porque no tiene el Espíritu Santo. Y esta es una enseñanza que también hace unos días hemos reflexionado en esta iglesia. Cuando Jesús fue acusado de echar demonios por el poder del príncipe de los demonios, Belcebú, según algunas versiones, Jesús les compartió que si una casa está dividida contra sí misma, no prosperará. Si un reino está dividido contra sí mismo, no prosperará. Por ende, entendemos que aquel que tiene el Espíritu de Dios, que ha nacido de nuevo, no va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Todo lo contrario, lo va a adorar. Y si en algún momento podemos cometer cierta blasfemia o deshonra al Espíritu Santo, decidme, ¿quién de nosotros es libre? Porque podríamos profundizar en qué significa blasfemar al Espíritu Santo. Si todos los que somos aquí creyentes tenemos al Espíritu de Dios y con nuestros cuerpos, con nuestros actos, quizá estamos haciendo algo o hemos hecho o haremos una acción deshonrosa, algún pecado, algún desliz, ya no tendrá perdón. Recordemos que todos tenemos al Espíritu Santo de Dios. Recordemos que en medio de tantos problemas intelectuales y religiosos que tenían los judíos, ellos sí tenían muchísimo respeto por el lugar santísimo del templo, lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados del pueblo, pero primero expiaba sus pecados para entrar. No vaya a ser que por la santidad de Dios y su presencia quede fulminado. Ahora todos nosotros, los que confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ya no por superstición o una supuesta creencia difusa como tenían los judíos de, sí, el Señor estará en el templo, que incluso lo habían interpretado mal. El Señor de algún modo les había dado esa promesa de estar en el templo, pero no se circunscribía al templo, no se limitaba a ese templo. Él estaba en todas partes.
Por tanto, si pensamos en la profundidad de qué significaría blasfemar contra el Espíritu Santo, incluso podríamos decir que blasfemar contra el Espíritu Santo es decir de la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no dice. Porque la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu. Porque cuando un creyente lee la palabra de Dios, no solamente lee un texto inspirado por el Espíritu, sino que se entiende que cuando un creyente lee la palabra, el Espíritu Santo le ilumina el entendimiento para que lo comprenda de manera adecuada. Por eso oramos antes de leer la palabra. O oramos después de leerla para seguir reflexionando en ella. Todo aquel que diga de la palabra lo que la palabra no dice, está atentando contra la obra del Espíritu Santo. Espero que me entendáis con esto, porque lo que estoy diciendo no es que Jesús murió en la cruz por todos los pecados de la humanidad, menos por el Espíritu Santo y la blasfemia que algunos cometan contra él. Creo que sería un error doctrinal enseñar eso, porque probablemente ninguno entonces seríamos salvos y el cielo estaría desierto. Debemos entender que desgraciadamente aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo son personas que no tienen al Espíritu de Dios. Y aquellos que de algún modo lo hacen y se arrepienten es porque el Espíritu les enseña a su espíritu que se han equivocado y por eso se han arrepentido. Yo sé que especialmente en la forma de hablar aquí en España se suele blasfemar mucho contra el nombre de Dios. Hay muchísimas expresiones fuertes, algunas más que otras, en las que se blasfema y se usa el nombre de Dios en vano de unas formas increíbles. No creo que a esas personas no haya perdón, porque si fuese así, entonces ¿para qué vamos a predicar el Evangelio? Si todas las personas que blasfeman contra el Espíritu Santo no van a obtener perdón porque supuestamente es el perdón, que es el pecado que no tiene perdón, que es imperdonable. Junto con esto ya, que espero que haya sido un punto a reflexionar para vosotros. Vemos en el versículo 11 del capítulo 12, cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas, dice Jesús, y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en este momento lo que hay que decir. Vemos que en estos versículos, de alguna forma u otra, más adelante seguirá reiterando y profundizando Jesús, les está enseñando a sus discípulos cómo es el destino de cada uno de ellos. Algunos crucificados boca abajo, otros crucificados en X, otros con una lanza, otros decapitados. Todos ellos seguidores de Jesús. Y por cuanto fueron seguidores de Jesús, acabaron como Él, por predicar la palabra de Dios. Y una vez más, aquí ya no estamos hablando de parábolas, metáforas, hipérboles y todos estos recursos literarios que usaba Jesús a la hora de abordar ciertos temas. Aquí estamos hablando de historia, hermanos. Las primeras generaciones que seguían a Jesús lo siguieron de verdad, hasta el último instante de sus vidas. Se lo tomaron en serio. No fueron por ahí diciendo, sí, yo soy creyente, yo soy bueno, yo voy al cielo, yo me congrego, pero que luego no se vea una evolución en sus vidas. Desgraciadamente, hermanos, no sé por qué mucha gente está predicando la palabra de Dios de manera desproporcionada. Porque yo entiendo perfectamente que haya pastores, predicadores, que no expongan la palabra capítulo a capítulo, pasaje a pasaje. Entiendo perfectamente que hay predicadores que el Señor les enseña a predicar un texto un día, un tema otro, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. No pongo en duda que eso sea algo de Dios. Hay algunos que predican expositivamente, hay otros que predican temáticamente. Yo predicaba temáticamente.
Pero ahora que estoy predicando expositivamente, me estoy dando cuenta de que ya no es cuestión de qué me gusta hablar más o qué texto me parece más bonito, sino debo enseñar como Jesús enseñó. Y si Jesús habló un 40% de su discurso de la hipocresía, yo debo de hablar un 40% de mi enseñanza de la hipocresía. Si el 60% de los pasajes, enseñanzas de Jesús hablan del maligno, de los demonios y del infierno, yo debo compartir un 70% de eso. No porque yo quiera, sino porque Jesús es el equilibrio y el ejemplo claro de cómo debemos predicar la palabra de Dios. Por tanto, cuando una iglesia no ha escuchado casi nada acerca del enemigo, del infierno, de los mártires de la fe y de lo que implica ser creyente, debemos quizá reflexionar por qué ha sido eso así. Porque todos nos podemos equivocar. El que predica, el que escucha, el que lo entiende a su manera. Por eso todos debemos volver una y otra vez a redescubrir la palabra de Dios. Y yo sé que a nivel de campañas evangelísticas no es precisamente algo precioso de compartir las consecuencias de la fe, las profundidades de la fe. Pero como se dice aquí en España, Jesús no tuvo pelos en la lengua, dijo las cosas como son. Y qué tristeza cuando veo gente que predica, especialmente en las redes sociales, ¿no?, que ya tanto contenido nos da, que hablan muchísimo acerca de cómo Dios es tolerante, inclusivo, de su amor, de su misericordia, y eso es bueno, porque es así. Pero ¿dónde están esos textos donde habla de su justicia, de sus exhortaciones, de sus advertencias, de las consecuencias de no seguirle a Él? ¿Dónde está ese Jesús que dice, o estás conmigo o estás contra mí? ¿Dónde está ese Jesús que dice, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿Dónde está ese Jesús que fue al templo y tumbó todas las cosas porque se había convertido la iglesia, o mejor dicho, el templo de Dios en ese tiempo, en un mercado? Ese Jesús también debe ser predicado. En definitiva, no debemos predicar a un Jesús segregado, al Jesús que me gusta. Porque desgraciadamente hay otras iglesias radicales, fundamentalistas, que no hacen más que hablar del infierno, de que todos somos malos, de que hay muchas normas, de que sois unos pecadores. Eso tampoco es la solución. Pero tampoco es decir, sí, Dios te ama. No pasa nada, hermano. Todo bien. Sigue adelante. ¿No quieres crecer? No pasa nada. Ven. Ni uno, ni otro, hermanos. No es nuestro carácter. No es nuestra forma de pensar. Es aprender de cómo era Jesús y exponerlo a la iglesia, empezando por uno mismo. Por tanto, a la hora de reflexionar en estos textos que nos producen advertencias contra la hipocresía, que nos ayudan a entender quién es el que tiene la última palabra sobre nuestras vidas, sobre las consecuencias de confesar o negar a Jesús, de blasfemar contra el Espíritu Santo, de saber que el Espíritu se mueve entre nosotros para seguir con su reino, apliquemos estos textos. ¿Existe actualmente la hipocresía en nuestras iglesias? En el liderazgo. En nosotros mismos al decir que creemos en Dios, pero luego cada uno vive como si no existiese. Quizá a veces la iglesia se ha vuelto en un lugar donde hay ciertos temas o ciertos recursos, canciones o películas que no hay que verlas. No vaya a ser que nos genere conflictos. En vez de empezar a descubrir, a examinarlo todo y a retener lo bueno. Porque si generamos aquí un micro ecosistema con nuestro ambiente, nuestra jerga evangélica, no vamos a repetir la misma historia que los judíos, que se encerraron en su templo, en sus culturas, en su forma de actuar, en sus costumbres, y no fueron capaces de compartir esas bendiciones a todo el mundo. No debemos estar abiertos a aquellos hermanos que nos desafían con sus preguntas. Algunas pueden ser místicas, existenciales, incluso de otras religiones, pero que son legítimas, hermanos.
Yo creo que cada uno de nosotros debe preferir más a un hermano que le hace una pregunta interesante, a otro que le dice amén a todo. Porque lo primero te ayuda a crecer, te ayuda a profundizar más en tu fe y también a ser de bendición para esa persona. Es natural que tengamos miedo o incomodidad por el paso irrevocable y desagradable de la muerte. Jesús mismo lloró al ver que su amigo Lázaro había muerto. ¿Somos conscientes de que tenemos la vida eterna garantizada en Jesucristo? Yo a veces, en un ambiente más así de broma, cuando me acerco a mi hermana que está en la adolescencia, me acerco y le digo, soy eterno. Y ella se ríe porque es un concepto que ella todavía no ha profundizado tanto, ¿no? Ella no es ni creyente ni no creyente, está ahí entre medias, divagando, reflexionando. Y así a veces, por hacer la broma, le digo, soy eterno. Pero así lo creo. Somos eternos. Tenemos la vida eterna. ¿Somos conscientes de ese enorme regalo? ¿Y qué es más importante que eso? Si tenemos la vida eterna, esta vida, aunque la perdamos, es prácticamente nada comparado con todo el regalo que nos da Dios. Es más, Jesús nos presenta ese paradigma como este tiempo en una inversión, en un sacrificio de alabanza, como ha compartido Julita, pero también de testimonio, de esfuerzo, de aprendizaje. Nuestra vida está confesando con hechos que verdaderamente Jesús es nuestro Señor y Salvador, o quizá lo estamos ocultando. Esta pregunta va dirigida a personas que por diferentes razones, por pocas o distintas habilidades sociales, no se ve en la tesitura de predicar el Evangelio, mucho menos a los siglos XX, ¿verdad? De salir a las calles, repartir folletos, poner una caja y subirte ahí y hablar a todo el mundo. O ni siquiera ponerse aquí a presidir o a predicar. Hay personas que por timidez o lo que sea, no pueden hacer eso, o entienden que no pueden hacerlo más bien, porque sí pueden. Pero por otro lado, no podemos menospreciar el increíble, ¿verdad?, significado que tiene el testimonio. Y quizá no estemos confesando y predicando todo el rato quién es Jesús, pero lo estamos haciendo con nuestra vida diaria. Y eso también es importante. Por último, ¿somos conscientes de la profunda e importante labor que tiene el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? ¿Lo estamos insultando? ¿Lo estamos contristando? ¿O lo estamos administrando correctamente, dejándole que trabaje en nuestras vidas? Cada uno debe actuar conforme a lo que el Señor le enseñe, pero también debemos estar dispuestos a escuchar su sabiduría en medio de otros hermanos, en medio de la iglesia, en medio de tantos recursos que Él nos da. Espero que todas estas advertencias contra la hipocresía, contra quien verdaderamente es el autor de nuestra vida, sobre la importancia de la confesión y la negación de Jesucristo, sobre el significado de blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿qué es eso? Y que somos enviados para repetir la historia que Jesús tuvo, porque es nuestro Maestro. Esperemos que todo esto nos invite a seguir pensando en la eternidad, leyendo distintos libros y descubriendo más y más acerca del sentido de nuestra vida aquí en la tierra y de la garantía que tenemos con Jesús en la eternidad. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar.